Ser feliz es tener un amigo, y otro más. El 60% de las personas dice que estar con su familia y sus amigos es fuente de felicidad. Lleva a tus amigos a la iglesia y después invítalos a almorzar a tu casa. Esta es la única esperanza. Un sábado especial para celebrar el amor de Jesús. Linda, perfecta, pero puede existir algo triste por detrás. Niños que sufren agresiones pueden crecer lindos por fuera, pero por dentro las heridas dejarán marcas para siempre. Respete a los niños. Luche contra la violencia. Sus amigos adventistas del séptimo día. Desde los tiempos de Jesús, los discípulos son orientados a salir en parejas para llevar el mensaje de la salvación al mundo. Van en busca de personas sedientas por la esperanza en todo lugar. Caminan, oran y enseñan los principios de una vida feliz encontrados en la palabra de Dios. Para mí la Biblia era un libro desconocido, pero hoy conozco su gran valor. Ella me abrió las ventanas para un nuevo mundo. Los métodos usados son diversos y se adaptan a las personas, pero la misión es una. Las parejas misioneras consagradas, capacitadas y equipadas hacen la diferencia, porque son las manos y los pies de Cristo que llevan vida nueva al pecador. Participe de una pareja misionera. Haga discípulos. Hola amigos, quiero invitarlos a que visiten la página Nuevo Tiempo Honduras todos los días de 6 a 7 de la noche en la semana del 26 de julio al 1 de agosto, ya que la Asociación Central de Honduras estará transmitiendo un programa especial para ti. Se titula Compromiso Total en Tiempos de Crisis. No te lo pierdas. La Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, en su semana universitaria presenta Transformados, un programa estudiantil, una serie de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Antes de que podamos decir cualquier cosa, quiero compartir el Salmo 145 contigo, que dice: te exaltaré, mi Dios Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Hoy es un día muy especial en el cual nosotros también queremos bendecir y glorificar el nombre de Dios. ¿No es así, Solina? Por supuesto, y estamos muy contentos de compartir con usted esta cuarta noche del programa Transformados, como David.
Claro que sí, es por eso que hoy queremos hacer especial este momento, porque queremos empezar a enviar algunos saluditos muy especial, ya que estamos transmitiendo desde dos lugares, desde Costa Rica, desde las instalaciones de la Universidad Adventista de Centroamérica, la UNADECA, y también desde Honduras, a través de Nuevo Tiempo Honduras. Es por eso que yo quiero aprovechamos este espacio para saludarle a usted que nos sintoniza desde cualquiera de las 7 provincias que integran el territorio nacional costarricense. Bueno, envíe alguna, por favor, alguna provincia en especial. Ahí envíe un saludito. A una, ay, muy difícil, Edier, muy difícil, pero pues a Limón, Punta Arenas, Cartago, Guanacaste, Alajuela, San José, de verdad, saluditos para usted. Y gracias por estar en nuestra sintonía. Amén. Y yo quiero aprovechar también para saludar a Honduras, a algunos de nuestros 18 departamentos, especialmente ahí la zona central, Tegucigalpa, allá arriba, la parte norte, San Pedro Sula, allá la parte costera atlántica, La Ceiba, mi amada Roatán. Un saludo, que Dios les pueda bendecir, y en general a todo el país, que yo sé que está en sintonía de Nuevo Tiempo. Expectativas, a la expectativa de cada uno de estos días que nosotros estamos transmitiendo. Que Dios les bendiga, si hoy más que nunca puedan sentir el favor de Dios en sus vidas. Este programa es un programa especialmente para usted como joven. Disfrútelo y esperamos en Dios que sea de edificación, por supuesto, para su crecimiento espiritual. Queremos orar. Queremos pedir la dirección de Dios. Queremos orar por usted. Si tiene algún pedido de oración, hágalo saber en el chat ahí en Nuevo Tiempo. Háganoslo saber. Nosotros estamos revisando los mensajes. Queremos orar por usted. Queremos orar por esa necesidad. Queremos orar por ese problema, porque estamos convencidos que esta semana Dios puede hacer grandes milagros en tu vida. Y Solina nos acompaña a orar. Por supuesto. Oramos. Señor y Dios, qué bonito, qué bueno es ser joven, qué bueno es tener energías, qué bueno, Señor, es sonreírle a la vida y saber que desde esta edad en la que nosotros estamos, te adoramos, te servimos y tenemos fe en ti. Gracias, Señor, porque nosotros creemos que tú peleas por nosotros las batallas y que estás con nosotros como poderoso guerrero. Gracias porque somos llamados a derribar gigantes y porque tú, Señor, estás con nosotros para darnos la victoria. Creemos en cosas que ojo no ha oído, que no ha visto, y cosas que oído no ha escuchado aún, que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. Gracias. Gracias porque nos has escogido. Gracias porque estamos en este proceso de transformación. Síguenos fortaleciendo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tú y yo estamos aquí por algo que a veces no entendemos. Dicen por ahí que se acerca el final, pero vivimos como si nada. ¿Acaso tú no entiendes el porqué? Tanto dolor por doquier, y ves maldad por donde quiera que vas, y aún así no te enteras que este es el comienzo del final. Nuestro Cristo ya viene, prepárate ya, no malgastes tu tiempo y ponte a trabajar. La mies es mucha y obreros pocos quedan ya. No olvides
que no tarde en regresar. Cuando Dios estuvo aquí, una misión nos dejó: ir por todo el mundo bautizando en mi nombre, para que cuando vuelva vayamos juntos. Y dime tú, ¿qué estás haciendo para Él? ¿Acaso le das lo mejor de ti? ¿O qué harás cuando en el cielo Él venga y te des cuenta que ahora este es el comienzo del final? Nuestro Cristo ya viene, prepárate ya, no malgastes tu tiempo y ponte a trabajar. La mies es mucha y obreros pocos quedan ya. No olvides que Él dio su vida por ti, para que hoy tú puedas vivir y prepara un lugar para ti, para que un día tú y yo vivamos con Él. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Mira que este es el comienzo del final. Mi Cristo ya viene, prepárate ya, porque este es el comienzo del final. Nuestro Cristo ya viene, prepárate ya, no malgastes tu tiempo y ponte a trabajar. La mies es mucha y obreros pocos quedan ya, porque este es el comienzo del final. Nuestro Cristo ya viene, ven, vamos a trabajar. No malgastes tu tiempo y ponte a orar. La mies es mucha y obreros pocos quedan ya. Y no olvides que Él no tarda en regresar. Dicen por ahí que se acerca el final, pero vivimos como si nada pasa. Hola a todos, mi nombre es Jorjani Valverde, soy de Cartago, aquí en Costa Rica. Estudio en la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la universidad. Mi propósito en este video es contarles a ustedes mi testimonio y mi experiencia a la hora de venir aquí a UNADECA. A inicios del año pasado, mis metas o mis planes realmente no eran venir a esta universidad. Yo quería estudiar ingeniería en computadores en el Tecnológico de Costa Rica y hice mi examen de admisión y fui admitido,
a la universidad y tiempo después me di cuenta de que tenía un 80% de descuento de la carrera. Pero ya a inicios de este año, mis papás se sentaron conmigo y me preguntaron, tienes 2 caminos y tienes que tomar una decisión. Tenía un camino fácil, donde tenía muchas comodidades, y uno más difícil, pero aparentemente, para mí, el correcto era ir a la Universidad Tecnológica de Costa Rica. Pero me puse a pensar y le pedí a Dios cuál sería la mejor decisión. Ya en enero les comenté a mis padres que quería venir a la Universidad Adventista de Centroamérica y ellos, felices de la decisión, me dijeron, alista tus maletas porque mañana nos iremos a la universidad. Y yo empecé a alistar mis maletas, terminé aproximadamente a las 12 de la noche. Y a las 4 ya estaba de pie porque a las 8 tenía que venir a una reunión para los de primer ingreso. Después de esa reunión conocí el internado y algunas partes del plantel de la universidad y realmente me sentía un poco extraño porque fue primero una decisión muy rápida y tampoco estaba acostumbrado al ambiente aquí en la universidad, pero poco a poco fui tomando confianza, conociendo amigos, realizando actividades en la universidad y eso me fue llenando de alegría y quisiera compartirles a ustedes algunas de mis experiencias. Bueno, yo desde no muy pequeño, pero tampoco muy grande, he tocado violín y bueno, yo a la hora de venir aquí traje mi violín, pero literalmente lo tenía guardado en mi cuarto porque yo tenía temor de tocar ante la iglesia. Pero fui conociendo amigos que se dieron cuenta por alguna razón que tocaba violín y ellos me fueron involucrando y realmente me gustó, las prácticas eran muy lindas y una persona recuerdo que me invitó a que tocara en la iglesia y yo tenía miedo realmente, pero yo le oré a Dios y lo hice y la verdad me sentí muy feliz, muy alegre de alabar a Dios por medio de mi violín y quisiera invitarlos a ustedes a que si tienen que tomar una decisión como la que yo tuve que tomar, que le oren a Dios y que vengan, porque primeramente no me arrepiento de la decisión que yo tomé y yo sé que ustedes no se van a arrepentir si toman la decisión de venir aquí en una década. Dios los pueda bendecir grandemente y saludos. Sé que me has extrañado. También sé que estos días han sido difíciles. Me cuentan que has querido venir a verme, que extrañas caminar por mis senderos, que añoras mi naturaleza, que te hace falta andar por mis pasillos. El compañerismo en las clases, sentarte a hablar con tus amigos, jugar en mis canchas. Ahora hasta te lo piensas en ser interno. Añoras la vida estudiantil y adorar juntos. Sé que extrañas disfrutar los atardeceres y muchas cosas más.
Por eso quería decirte que también te echo de menos.
sé con cuál de los personajes en la vida de David, con cuál de esas diferentes etapas que vivió, te has sentido identificado. Pero si te has sentido identificado con los aspectos negativos, quiero que atesores los aspectos positivos. Especialmente esos donde podemos ver la mano de Dios, la gracia divina puesta en un pecador. Y hoy vamos a meditar una vez más en uno de esos aspectos, en una de esas etapas, en uno de esos momentos de David, el David derribado, ese David. Quizás también tú puedas identificarte con él. Hoy el mensaje de Dios para tu vida estará trazado a través del estudiante de la licenciatura en teología, Juan Bosco Vanegas. A través de él, Dios tiene un mensaje para tu vida, deseando que hoy puedas recibirlo y puedas hacerlo realidad. Acompáñanos. Una feliz noche ten, amigo que me está sintonizando en esta ocasión. Es maravilloso ver lo que hemos aprendido estas últimas noches. Vimos a David llamado, vimos a David siendo desafiado y vimos a David también favorecido. En esta ocasión vamos a ver a un David tentado, porque como jóvenes también somos tentados de parte de Satanás y muchas veces cedemos a la prueba de Satanás. Pero ¿qué hace Dios con nuestras ofensas? ¿Qué hace Dios cuando nosotros fallamos? ¿Acaso somos desechados por Dios? ¿Acaso su gracia ya no puede alcanzar nuestros pecados? En esta ocasión, a través de la vida de David, vamos a encontrar dos cosas que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros fallamos. Les invito a que puedan cerrar sus ojos para orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por las lecciones grandes que nos has dado en estas últimas noches. Queremos seguir aprendiendo de tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. La historia de David, cuando pecó y cuando cayó, la encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. La historia nos dice que David debería de estar en el ejército de Joab. El versículo 1 del segundo libro de Samuel, el capítulo 11, prácticamente nos introduce con la guerra. Y cuando nosotros vemos el ejército de Joab estaba al frente del batallón y David debería de estar ahí con aquel ejército enfrentando aquellas batallas. Pero la palabra de Dios nos dice que David se encontraba en aquella ocasión en el palacio. No estaba haciendo nada. En vez de estar en la guerra, estaba prácticamente haciendo nada en su palacio cuando de repente vio a una mujer que se estaba bañando. El rey mandó a llamar a esta mujer y cometió el primer pecado. Adulteró. Lo más interesante de todo esto es que el marido de ella estaba allá defendiendo al pueblo de David. Urías estaba allá al frente del batallón peleando por el pueblo de Israel, peleando por su rey David. Y lamentablemente David se estaba acostando con la mujer de Urías. La noticia trágica llegó a David cuando Betsabé le dijo que estaba embarazada de él. Así que David empezó a formular un plan en el cual él podría salvarse e invitó a Urías para que pudiera ir una noche y lo empezó a emborrachar. Urías no durmió con aquella mujer porque tenía que estar preparado para la guerra. Así que viendo que el plan había fallado, intentó ingeniársela de otra manera y encontramos a David haciendo una carta para el ejército de Joab para que al frente del batallón pudiera ir Urías y de esa manera poder deshacerse de Urías. Porque un pecado lleva a otro y así sucesivamente, porque así trabaja el pecado en nuestras vidas. El plan de David fue todo un éxito porque hizo desaparecer a Urías. Y aparentemente delante de las otras personas, David no había cometido ningún error. Es más, cuando una mujer perdía a su esposo a causa de la batalla y esta mujer estaba embarazada, uno de los actos más nobles que podía hacer un rey era tomar a aquella mujer para proveerle a aquel niño las bendiciones que el padre no pudo proveerles. Así que delante del pueblo de Israel, David fue visto como una persona grande, como una persona favorecida, como una persona que se preocupaba por el dolor de las demás personas.
Sin embargo, el pueblo de Israel desconocía que la persona que había matado a Urías fue nada más y nada menos que David. Que la persona que tenía a ese bebé no era de Urías, sino que era de David. Las personas desconocían todas estas cosas, pero David sabía cómo había actuado de mal delante de los ojos de Dios. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? ¿Acaso Dios había desechado a David? No, sino que encontramos a Dios de otra perspectiva. El plan de David era un éxito. El plan de David aparentemente delante de las personas había sido prácticamente el mejor plan. Sin embargo, David miraba a las personas, pero no miraba hacia arriba, que Dios estaba viendo todo lo que él había manipulado. La historia de David que encontramos en el segundo capítulo de Samuel, en el capítulo 11, nos dice que fue trágica. El ungido, el valiente, el que había sido favorecido, ahora lo encontramos en esta ocasión fallándole a Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios ya había previsto las condiciones, y en esta noche yo quiero que podamos ver dos aspectos de cómo Dios nos trata en nuestras caídas en pecado. En primer lugar, yo quiero llevarlos a la Biblia en 2 de Samuel y quiero que vayamos 4 capítulos antes. El capítulo 7. Toma tu Biblia ahí donde estás y quiero leer lo que dice para ti este versículo. Versículo 14. 2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: yo le seré a él padre y él será mi hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. En este versículo nosotros podemos estructurarlo en 3 partes. En primer lugar, vemos la primera parte, que Dios nos declara como sus hijos. En la última parte, nosotros como hijos de Dios fallamos y Dios tiene que actuar, y las consecuencias de nuestros pecados son una realidad. Así que como Padre que nos ama, tiene que castigarnos. Pero el centro de este versículo, yo quiero que pongas atención al centro del versículo 14. Y si hiciere mal, Dios a través del profeta Natán le estaba dando ciertas indicaciones a David. Y en esta ocasión Natán le estaba diciendo prácticamente una promesa para su hijo. Dios había prevenido el pecado de su hijo, del hijo de David, incluso antes de que Salomón naciera. Y aquí encontramos un principio extraordinario de Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos en pecado, quiero que tú sepas, querido joven, que tus caídas en pecado ya Dios las había previsto y ya Dios había hecho propiciación por tus caídas. La expresión "si hiciere mal" nos indica claramente que Dios previene nuestras falibilidades. Somos seres falibles. Como joven vamos a fallar constantemente. Muchas veces le fallamos a Dios y muchas veces pensamos que no amamos a Dios porque le fallamos. David amaba a Dios con todo su corazón, pero le estaba fallando, no porque no lo amara, sino porque él era un ser falible, igual que tú y yo. Y muchas veces tratamos de justificar nuestros pecados haciendo obras buenas, haciendo obras extraordinarias, para ver si así nosotros podemos conseguir el favor de Dios. Chappell menciona en una cita extraordinaria que Dios no nos ama porque nosotros hemos alcanzado la victoria sobre el pecado. El hecho de que tú hayas vencido un pecado no es motivo para que Dios te ame, sino que Dios te ama aunque tú venzas o no venzas el pecado, porque por eso Dios ya había prevenido el pecado de Salomón, Dios ya había prevenido el pecado de David 4 capítulos antes de la historia que acabamos de ver. Aún más, amigo, Dios había prevenido el pecado de Adán. Nosotros encontramos una cita extraordinaria en la verdad acerca de los ángeles. El espíritu de profecía dice que el plan de nuestra redención no fue una reflexión formulada después de la caída de Adán. No fue así. Fue una revelación del misterio que había sido guardado por tiempos eternos.
Tú no creas que tus caídas en pecado a Dios lo toman por sorpresa, o Dios no sabe qué hacer cuando tú caes en pecado. Cuando tú caes, cuando tú fallas como joven, Dios ya sabe lo que va a hacer contigo, porque Dios ya hizo propiciación, y esa propiciación se llama Cristo Jesús. Así que, amigo joven, si has fallado, si posiblemente te has alejado de Dios, posiblemente puedes servir en la iglesia. David era un rey, estaba sirviendo a Dios, pero hay pecados que posiblemente las personas no saben que tú cometes. Hay pecados que posiblemente te estén alejando poco a poco de Dios. Quiero decirte en esta noche que Dios ya hizo propiciación por esos pecados en los cuales tú les fallas a Dios. Dios no ordena que el pecado existiese. Dios no ordenó eso, pero Dios hizo una propiciación para la terrible emergencia que iba a ser el pecado. Así que tus caídas en pecado, déjame decirte, joven, no son algo que a Dios lo toma del pelo, sino que es algo que Dios ya había hecho provisión. Pero dentro de las caídas en pecado, nosotros leímos que Dios tenía que castigar. Así que las consecuencias de nuestros pecados son una realidad en nuestras vidas. Pero yo quiero que puedan seguir leyendo el versículo 15. Y muchas veces varía la versión. Y la palabra de Dios dice en mi versión: pero mi amor no se apartará de él. En otras versiones dice: pero mi misericordia no se apartará de él. Porque a pesar de que caemos, a pesar de que fallamos, a pesar de que nos alejamos, la misericordia de Dios nunca se aleja de nosotros. Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado al Espíritu, pero no somos desechados por Dios. Yo quiero que entiendas, joven, en esta noche, que tú no eres desechado por Dios por los errores que tú cometes. Yo quiero que puedas entender que Dios no te pone a un lado solamente porque fallas. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú fallas, ya Dios proveyó a Cristo Jesús para redimirte de ese pecado en el que tú estás fallando. Lo único que tenemos que hacer es alejarnos de esos pecados y dejarnos transformar por la gracia de Cristo. Porque por muy grande que sea el pecado, por muy lejos que tú te hayas alejado de Dios, por mucho que tú te hayas alejado de Dios, o por muy bajo que tú hayas caído, donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia y el perdón de Cristo Jesús. El problema es que muchas veces somos nosotros los que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y muchas veces seguimos haciendo buenas obras, seguimos en las iglesias y creemos que por las buenas obras nosotros estamos siendo justificados, pero no es así como trabaja Dios. Muchas veces la culpa no deja avanzarnos como cristianos. Muchas veces la culpa no deja avanzarnos como jóvenes. Yo quiero ilustrarte en esta ocasión y quiero que puedas ver a la pantalla un cuadro que fue elaborado por Aula de Elena. Si ustedes pueden ver en este cuadro, nosotros encontramos un barquito de papel y también encontramos el océano que prácticamente lleva una ola al barquito. Pero lo más interesante de este cuadro es el ancla que lleva, el peso grande. Miramos que el barquito es de papel y ahora vemos el gran peso que tiene. No solamente tiene que luchar el barco con las implicaciones del mar, sino que también se va hundiendo cada vez por este peso que tiene en la punta de aquel barquito. Esta pintura representa la culpa. Muchas veces la culpa no nos permite avanzar en nuestra vida como jóvenes. Ese enorme peso del barquito representa la culpa que muchas veces no alejamos de nuestras vidas. No nos sirve de nada acusarnos o condenarnos o autoflagelarnos. Cuando nos damos cuenta que Dios ya hizo propiciación, cuando nos damos cuenta que Cristo ya hizo provisión para nuestras caídas, podemos vivir de una mejor manera. Esto no significa que no nos tiene que importar el pecado.
y seguir ejecutándolo constantemente. No es así como trabaja la gracia de Cristo. Eso significa que cuando comprendemos el amor de Cristo, que cuando comprendemos que aunque fallamos, la gracia de Cristo nos sigue sosteniendo, entonces poco a poco nosotros vamos a ir dejando esos pecados que tanto nos agobian. Así que en primer lugar, yo quiero decirte, amigo joven, que cuando tú fallas, Dios ya hizo provisión por tu pecado. En segundo lugar, Dios no solamente previene nuestros pecados, sino que también Dios perdona nuestros pecados. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, nosotros encontramos un mensaje de Dios a través del profeta Natán, y un mensaje que Dios le estaba anunciando a David, y donde encontramos un principio, y el principio es que Dios hizo provisión por nuestros pecados. En segundo lugar, encontramos al mismo profeta. Yo quiero que vayamos al libro de segundo de Samuel y ahora vayamos al capítulo 12. En el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 13. Yo quiero que pongamos atención al mensaje de Dios a través del profeta Natán. Nuevamente nos encontramos al profeta y dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando nosotros vemos el contexto del capítulo 12, nos encontramos a Natán narrándole una historia a David. Y Natán le dice: había un hombre que tenía 100 ovejas, y había otro hombre que tenía una oveja, el cual cuidaba. Y el hombre que tenía 100 ovejas tomó la única oveja de aquel hombre que tanto cuidaba y la ofreció a un extranjero. Ahora, en ese momento, cuando Natán le narraba la historia a David, David airado se levantó y dijo: ese hombre tiene que morir. Natán le respondió: ese hombre eres tú. Y ahí encontró David la magnitud de su pecado. Y entonces nos encontramos ahora en el versículo 13, cuando David tiene la primera reacción ante esto. Pequé contra Jehová, dice la palabra de Dios. E inmediatamente Natán le dijo: pero no importa, Jehová ha remitido tu pecado. Los juicios de los hombres son para muerte. David mismo se había condenado. David dijo: ese hombre tiene que morir. Pero Natán le dijo a través de un mensaje de Dios: no morirás, porque Dios borró tu pecado. Joven, si tú has fallado, si tú has caído, si tus pecados piensas que no tiene solución, en esta noche yo quiero decirte que Dios no solo previene tus pecados, sino que también Dios quiere perdonar tus pecados. Cuando nosotros vemos el incidente de Natán y David, nosotros encontramos, y quiero que se fijen bien en nuestro texto, luego que David dijo: pequé contra Jehová, inmediatamente Natán le dijo: el Señor ha remitido tu pecado. Al instante, David lo único que tuvo que hacer fue declarar su pecado. Ni siquiera había pedido perdón. Lo único que hizo David fue declarar su pecado. Y al instante, Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado, no morirás. La Biblia es clara. Yo quiero darte en esta ocasión un paradigma diferente al paradigma que posiblemente nosotros hayamos aprendido como jóvenes. Muchas veces creemos que tenemos a un Dios que está presto para juzgarnos, está esperando a que nosotros fallemos para aplicar castigo sobre nosotros. Pero Dios no trabaja de esa manera, sino que Dios es diferente. Dios está presto, Dios está pendiente, pero no para castigarte. Dios está pendiente porque quiere perdonarte y solamente espera que tú declares tu pecado para Él entonces ejercer el perdón en ti. Así como David al instante mismo que confesó su pecado, que declaró su pecado, Dios le dijo: he remitido tu pecado. La Biblia es clara. Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Cuando reconocemos nuestro pecado y a Cristo como nuestro Salvador, Dios también borra nuestros pecados. Nuestra justicia hace que nos condenemos. David se había condenado, pero la justicia de Dios hace que nosotros seamos redimidos de cualquier pecado. Nosotros encontramos una cita a fin de conocerles. Pecamos, dice el espíritu de profecía, continuamente contra Dios, pero su misericordia continuamente nos ampara.
con amor soporta nuestras perversidades, nuestros descuidos, nuestra ingratitud, nuestra desobediencia. Nunca se impacienta Dios con nosotros, a pesar de que insultamos su Santo Espíritu, a pesar de que lo deshonramos delante de los hombres, delante de los ángeles. Sin embargo, su perdón no falla contigo. Amigo joven, yo no sé qué tanto te has alejado de Dios, pero el perdón de Dios está constantemente en tu vida. Harold Kushner dice, Dios puede estar decepcionado de las cosas que hacemos, pero Kushner sigue diciendo, pero nunca lo decepciona quiénes somos, personas falibles que luchan con las implicaciones del pecado. Y por si esto fuera poco, en el camino a Cristo encontramos otra cita extraordinaria. Y el camino a Cristo dice, cuando veas la enormidad de tu pecado, cuando te veas cómo realmente eres, no te entregues a la desesperación. Cuando tú fallas, cuando tú le fallas a Dios, no te desesperes, sino que escucha lo que sigue diciendo. Dios es por los pecadores quienes Dios vino a salvar. No te desesperes porque es por ti que Cristo vino. No tenemos, sigue diciendo, que reconciliarnos a Dios con nosotros, porque Dios no está enojado contigo, sino que, oh maravilloso amor, en Cristo Dios estaba reconciliándonos. Amigos, Cristo espera que tú reconozcas tu pecado. Él ya pagó por eso. Tú eres demasiado caro para que Dios se pueda deshacer de ti por muchos defectos que tú tengas. La palabra hebrea para borrar, remitir, se encuentra un tiempo jifil, y este tiempo nos indica la intensidad con la que Dios borra tu pecado, tanto así que los tira a las profundidades de la mar, como dice la palabra de Dios, y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Yo quiero ilustrarte todo lo que nosotros hemos venido diciendo de esta manera. Si tú ves en este vaso claro, este vaso representa tu vida. Este vaso representa cuando Dios te eligió. Este vaso representa cuando Dios te desafió y venciste a aquel gigante, venciste tus miedos. Este vaso representa cuando tú fuiste favorecido por Dios. Pero dentro de ese marco de David, dentro de esas noches que hemos estudiado, también el pecado es una realidad en nuestras vidas. David mintió, David mató, David adulteró. Yo no sé cuál sea tu pecado. Yo no sé si posiblemente la mancha del pecado esté cambiando a aquel elegido, aquel favorecido, aquel desafiado, y posiblemente el diablo te tenga de esta manera y la mancha del pecado esté atacando tu vida. Pero en esta ocasión, cuando Dios trabaja en tu vida, cuando Dios previene tus caídas y cuando Dios propicia a Cristo Jesús, entonces la gracia de Cristo actúa en tu vida. Y cuando la gracia de Cristo actúa en tu vida, nosotros somos transformados por Él. Y entonces la gracia de Cristo nos puede alcanzar. Yo quiero que también tú puedas ver que el pecado no tiene forma para que pueda vencer a Cristo, porque cuando ponemos el pecado no puede actuar en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús venció al pecado en la cruz del Calvario. Por eso el profeta decía: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque Cristo había vencido incluso a la muerte. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, pero la dádiva de Cristo es vida para vida eterna, y nosotros entonces somos transformados para vida eterna. Así que, amigos, cuando el pecado aceche tu vida, por mucho que tú te quieras alejar de Dios, de todos modos la gracia de Cristo te va a alcanzar. Y cuando tú te dejas transformar por esa gracia, nuestras vidas son transformadas nuevamente. La vida de David fue transformada, y nosotros encontramos ese ejemplo de transformación en los salmos que él escribe. Cuando nosotros vemos el Salmo número 51, realmente vemos a un David transformado. En el Salmo 51 hay frases como: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas.
lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde y mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti, dice el salmista, contra ti, solo contra ti he pecado. Y en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el vientre de mi madre. Pero si tú me lavas, quedaré más blanco que la nieve. Alégrame, decía el salmista David, aunque me hayas quebrantado, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero no solamente escribió este salmo en consecuencia de aquel pecado, sino que también el salmo número 32 es parte del perdón, de la misericordia y de los cambios que Dios hace en nuestras vidas. El salmo número 32 nos dice: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados les han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, dice el salmista David, mi cuerpo iba decayendo. Mi llorar era un llorar continuo, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero prestemos atención al versículo 5 del Salmo número 32. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados, sigue diciendo David, y tú, Señor, los perdonaste. Gloria a Dios, porque los pecados, las fallas que nosotros tenemos, también pueden recibir el perdón de Dios si tú le permites. Yo no sé cuál sea tu pecado. No sé si incluso dentro de la iglesia tú le estés fallando a Dios, posiblemente con relaciones ilícitas, posiblemente con drogas, posiblemente con la pornografía, pero tú sabes que amas a Dios como joven. Pero déjame decirte que esas caídas en pecados, Dios ya hizo propiciación y su propiciación es Cristo Jesús. Pero no solamente proveyó, sino que también Dios quiere perdonar tus pecados. Si tú quieres recibir el perdón de Cristo, el perdón por cualquier falta que tú hayas cometido, quiero que puedas poner ahí en los comentarios que yo quiero recibir el perdón de Cristo. Escríbelo ahí donde tú estás. Y al hacer esta oración, voy a dejar un momento para que tú puedas hablar a solas con Dios y puedas confesarle tus pecados y podamos cantar cántico nuevo como David lo hizo en sus salmos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en estos días hemos visto a un David llamado, a un David desafiado, a un David favorecido. Pero este David también falló. Pero oh, qué grato amor, que a pesar de nuestras caídas, tú ya habías hecho propiciación por nuestras caídas. Que a pesar de nuestras caídas, tú quieres perdonar nuestros pecados. En esta noche, Padre, queremos depositar nuestros pecados y queremos que tú escuches a cada uno de tus hijos. Padre, yo no conozco sus pecados, pero tú sí los conoces. Y al decir amén después de esta oración, sabemos, Padre, que por confesar nuestros pecados, nosotros hoy somos transformados por Cristo Jesús. Por favor, Padre, lávanos y límpianos y haznos sentir el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que puedas sintonizarnos el día de mañana y que no te puedas perder ni un día de esta serie, Transformados como David. Que Dios te bendiga. Para la Universidad Adventista de Centroamérica, ha sido un gusto presentarles el programa de hoy. En la serie Transformados. Le esperamos nuevamente en nuestro próximo programa.
Dios le bendiga.